Qué bueno es contar con alguien que esté a tu lado. Funeraria Nacional dispone de 3 cementerios: El Batán, Colinas de Paz y San Diego. Funeraria Nacional. Salas VIP en El Batán. Nuevas salas en 18 de septiembre y Versalles. Ofrecemos nichos, columbarios y árboles de vida. Estamos contigo. Funeraria Nacional. Contáctanos al 256-4477 o al 1-800-SFN. Sociedad Funeraria Nacional. Presentamos ultra banda ancha empresarial de Telefónica. Internet de ultra velocidad, hasta 100 gigabytes por segundo. Imagina lo que tu empresa puede lograr. Telefónica Business Solutions. Llega primero al futuro. Conoce más en empresas.telefonica.com.es. Los últimos estilos en zapatos de moda están en Payless. La promoción mitad de precio ya está en Payless y sin exclusiones. No te la pierdas. Compra un artículo y llévate el segundo de igual o menor valor a mitad de precio. A todos les gusta Payless. Promoción válida del 13 de junio al 17 de junio de 2019. Visita la tienda para más detalles. Miles de emprendedores, proveedores, colaboradores, comunidades y el Ecuador entero beneficiados por una obra. El OCP. Uno de ellos, Fabián Chuquimarca, productor lechero de Cuyuja. Desde que ellos instalaron las redes de frío de los tanques de enfriamiento, el precio de la leche ha ido incrementando. Porque un oleoducto no es solo una estructura rígida por la que se transporta el petróleo. Es ante todo un instrumento de cambio. ¿Y para ti qué es esencial? Para mí, los 1000 besitos chiquitos que mi hija me da por la mañana. Volver a casa y sentir esa avalancha de amor de cuando te han extrañado. Y contar con la mejor cobertura en medicina prepagada. Lo esencial es lo más importante. Somos Humana, tu medicina prepagada. Conoce nuestros planes individuales, familiares y empresariales. Afíliate en nuestros canales virtuales, e-commerce o al 1-800 Humana. Desde hace 25 años, nuestra esencia es humana. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:23. Bueno, en las radios AM/FM y en la televisión digital de la cadena Democracia estarán unas muestras de un tema muy importante que toda la familia ecuatoriana debe atender y aprender. Este momento, señoras y señores, no solamente es privilegiante la comparecencia del señor doctor Pablo Celi, sino del señor Contralor, que viene portando hacia el objetivo nacional de enterar a la ciudadanía conforme su comprometimiento en meses anteriores. Ha estado trabajando el Contralor en una infraestructura conceptual muy significativa que tiene que ver con la transparencia y control social. Sí, exactamente, en donde usted tiene un rol y una responsabilidad importantísima. Él es el presidente de la función de transparencia y control social, pero nosotros somos todos los soldados de vigilancia. Si la comunidad ecuatoriana no se fusiona, no entiende este proyecto al que por lo menos nuestros medios, y deberían ser todos los medios de comunicación, los que nos entreguemos a una tarea de concienciación y de conocimiento de los rubros de transparencia y control social que nos sugiere y que en memoria de nuestro respetable y querido paisano, Julio César Trujillo Vázquez, ha emprendido precisamente, señoras y señores, la función de transparencia y control social, que es Pablo Celi de la Torre, el presidente de esta función. Esto se llama Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción. Créanme, ecuatorianos, créanme, compatriotas, si es que no nos preparamos con el conocimiento y el adiestramiento y la colaboración con este Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción,
vuelven los amigos de lo ajeno desde los más altos niveles del poder y de la función ejecutiva, legislativa y demás. Porque el descuido, la inobservancia de lo que ha ocurrido y las nuevas generaciones desorientadas pueden ser el caldo de cultivo para que las prácticas que acabaron con nuestra economía, que endeudaron a nuestra gestión estatal para muchísimos años, no sea disipada con un aprendizaje de parte de la comunidad ecuatoriana, de ustedes que me están escuchando. Este plan es por la integridad pública y la lucha contra el cáncer de la corrupción. Yo le agradezco por este gesto de haber compelido todo este esfuerzo en este libro, que entiendo que este folleto, que este compendio de lineamientos de lucha contra la corrupción en un plan integral, pero tomando en cuenta al público en todas las dimensiones, va a ponerse y va a transferirse al control de toda la gente ecuatoriana, al control social. Esto que no quede simplemente en un enunciado. Así es que usted, como presidente de esta importante función, el Plan Nacional, ¿cómo lo piensa, digamos, no solamente en medios, sino tal vez a través de llamar la atención de la colectividad, doctor Celi, para que no es ni gigante, no es una cosa muy significativa en términos de dimensión, es tan claro, está escrito en un lenguaje asequible y nos da la impresión de que es la mejor contribución de su paso por la función de transparencia y control social, que es a la que ha atinado usted y nos ha ofrecido no la suerte, sino la diligencia de algunos líderes de opinión, de mandatarios, de parlamentarios que se han fusionado en este intento de cristalizar esta gran aspiración. ¿Podría usted transferirnos los principales elementos que direccionan lo que debe hacer la gente frente a la corrupción? Porque de eso se trata. Doctor Pablo Celi, bienvenido, muy buenos días. A la usanza anterior, señor Contralor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. En esta entrevista yo voy a dar inicio a una acción que la función de transparencia se ha propuesto de socializar la decisión de impulsar a nivel nacional un plan integral por el cuidado de los recursos del Estado y por una gestión pública con una ética que precautele la integridad y la lucha contra la corrupción. Este plan cumple en primer lugar con un mandato constitucional. La instancia responsable por el texto constitucional de articular un plan nacional de lucha contra la corrupción es la función de transparencia y control social. Función en la que concurren 8 entidades. Todas las entidades que tienen que ver con distintos espacios de control. La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Defensoría Pública, la Superintendencia del Control de Poder de Mercado, la Contraloría General del Estado, por supuesto, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, la Superintendencia de Información y Comunicación y la Secretaría Técnica del Comité, al que además está incorporada también el Consejo de Participación Ciudadana. Hay un comité de coordinación que quiero entender. Sí, el comité de coordinación de la función de transparencia está integrado por los representantes de todas estas instituciones. En total son las 8 instituciones. Permítame reprisar el nombre de las instituciones que van a definir el éxito o el fracaso de este plan. Y depende también de nosotros, de nuestra preocupación y de nuestra contribución. De lo contrario,
No quiero adjetivizar, pero ellos vuelven. El Contralor General del Estado, el Comité de Coordinación y la Función de Transparencia y Control Social está integrado por el Contralor, por el Superintendente de Control del Poder de Mercado, por el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por el Superintendente de Economía Popular y Solidaria. ¿Por qué aquí la doctora Margarita Hernández Naranjo? No porque ella, sino porque esta superintendencia sería bueno que nos mencione en el momento adecuado. Sigo adelante. Otro integrante, el superintendente de compañías, valores y seguros, el superintendente de bancos. ¿Por qué los superintendentes? El defensor del pueblo, en este caso Freddy Carrión, el superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, el superintendente de la información y comunicación, obviamente, la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, la magíster Verónica Costa Espinosa en este caso. Tiene cuadros muy importantes y equipos técnicos, este Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción. Plan Nacional de Integridad Pública no solamente alude a la integración, sino también a la integridad de los ciudadanos, que quiero también entender con esa connotación. Contralor, tenga la bondad. Bueno, en primer lugar, creo que es un plan en donde se despliega la función esencial de la transparencia y el control establecido en la Constitución. Está integrado por todas las instituciones que usted acaba de recordar, que son las que forman parte de la quinta función del Estado, la función de transparencia y control social. Esta función tiene la obligación constitucional de articular el plan al cual nos estamos refiriendo. Y para esto cuenta con equipos técnicos que las distintas instituciones han destacado para que este plan sea el resultado de un trabajo interdisciplinario, de una cooperación interinstitucional y que por lo tanto pueda abarcar dos dimensiones fundamentales del control. Todo lo que son las instituciones de control público y el control ciudadano, el control social. Y hay tres principios que son fundamentales para articular estos dos tipos de controles. El principio de integridad pública, el principio de responsabilidad y el principio de rendición de cuentas. Son tres aspectos que permiten articular una estrategia que precautele no solamente el buen uso de los recursos del Estado, sino el adecuado uso desde el punto de vista de su planificación, presupuestación y empleo en el desarrollo económico y social. Este tipo de mandato constitucional apunta a una acción institucionalizada que tenga continuidad, integridad y sistematicidad. No se trata de respuestas coyunturales, ocasionales a circunstancias. Se trata de garantizar una estrategia de control público con un adecuado acompañamiento organizado del control social. En el plan estamos planteando también... ¿Cómo se garantiza con este plan el seguimiento? En el plan estamos planteando una articulación de tres objetivos que son los que van a garantizar precisamente una sistemática institucionalización de estas acciones. El primero tiene que ver con la promoción de la integridad en la gestión pública y privada que se desarrolle con recursos públicos. Porque aquí hay un aspecto muy importante. No se trata solamente de la integridad del funcionario, se trata también de la integridad de empresas, entidades y personas privadas que contratan con el Estado. Es muy importante armonizar una normativa, un conjunto de procedimientos y una cultura ética por la cual las dos partes del proceso de gestión de recursos públicos, aquella que nace del Estado y aquella que se ejecuta con manos privadas, se ajusten a la normativa, a los principios jurídicos, a los principios éticos y al recto uso de la administración. Y las dos instancias van a ser convocadas. Para eso precisamente se trata de
en primer lugar, tener una normativa clara, que prevenga, disponga procedimientos que sean no deliberativos, que sean de unívoca interpretación y que sean también sancionatorios con el incumplimiento. Generar a partir de esto mecanismos de acción integrada del sector público y privado que nos permitan una acción preventiva. Es esencial que la lucha institucionalizada contra acciones ilícitas tenga en primer lugar un fundamento preventivo. Y cuando debemos sancionar es porque han fallado todos los procesos que debían haber actuado en forma regular. Creemos que para esto es muy importante. Perdón, ¿y el sector privado cómo podría castigarse? El sector privado, en primer lugar, más que castigarse, que eso ya es una conclusión punitiva y sancionatoria cuando ya las cosas se han hecho mal, nosotros pensamos que el sector privado debe incorporarse proactivamente de manera preventiva. En las jornadas de las que voy a hablar luego, hay una serie de mesas de articulación de iniciativas en las cuales va a estar, por supuesto, el sector privado. Yo quiero señalarle, para concluir nuestra idea, que el segundo objetivo, además de este, es organizar la acción ciudadana. No sirve mayormente una convocatoria desordenada a la acción ciudadana. Nosotros vemos que se repite muy insistentemente aquello de la participación ciudadana. Pero aquí hay dos grandes límites. La primera es estatizar la participación ciudadana. Lamentablemente se fue el terrible vicio en el cual se cayó durante 10 años. Poner unos cuantos funcionarios que se dicen representantes de la ciudadanía y que por lo tanto actúan desde el Estado, subrogando la verdadera participación ciudadana. Ese es uno de los vicios que hay que superar. Pero el otro, que es muy grave también, el desorden de esa participación, la inorganicidad. Una de las consecuencias de todo este periodo en donde se subrogó a la ciudadanía es haber roto los canales de comunicación del Estado y haber destruido muchas de las estructuras sociales a través de las cuales la ciudadanía puede articular iniciativas. El segundo objetivo busca reconstruir esa relación, una relación donde el Estado no subrogue a la ciudadanía y donde el Estado abra posibilidades para que la ciudadanía organizada exprese de manera directa demandas, intereses, requerimientos y también denuncias que le permitan al Estado identificar fenómenos que lesionen el interés público. Un tercer objetivo es la coordinación y cooperación interinstitucional. Un Estado cuyas instituciones están desconectadas entre sí, que funciona como departamentos de estanco, donde cada quien administra estructuras aisladas, jamás podrá tener una lucha integral y una lucha que tenga resultados eficaces. Se trata, por lo tanto, de que el conjunto de las entidades del Estado, las de la función de transparencia y las de las otras funciones, podamos articular iniciativas concurrentes, compartidas, donde desde nuestras respectivas competencias podamos cooperar para una acción nacional donde el Estado en su conjunto genere un principio de integridad como política pública. ¿A partir de qué prácticas podría conseguirse estos objetivos? De que primero funcione la memoria social y la memoria administrativa del Estado, se fusionen y se encuadren dentro de lineamientos que están diseñados aquí, con prácticas que puedan dar y otorgar seguimientos específicos a cada uno de los elementos que han permitido una corrupción generalizada en nuestro país. En primer lugar, tienen que haber principios comunes que se apliquen en toda la normativa y en todos los procedimientos de administración pública. Esos principios se resumen en 3: transparencia, rendición de cuentas y vigilancia social. Pero esto había siempre, por lo menos retóricamente. Lamentablemente tenemos una constitución sumamente garantista y sumamente principista y pocas leyes que articulen esas garantías y esos principios constitucionales. Se trata precisamente... Y perdón, eso nos sirvió como premisa para lo que hicieron estos constitucionalistas de última data, que prepararon el ambiente para perdonarse o alcanzar el perdón permanente del pueblo ecuatoriano con la desmemoria, con la falta de seguimiento
y simplemente más bien con la incorporación de los cuadros juveniles a la tarea de robar los dineros de los pobres. Yo estoy de acuerdo en que uno de los elementos que coadyuvado al desorden administrativo, al atropello, a la arbitrariedad, al uso discrecional de los recursos públicos, al manejo clientelar del presupuesto del Estado, es esta distancia lamentable entre el texto constitucional y los principios de una democracia participativa con la adecuada articulación de una normativa legal que precise los mecanismos y procedimientos por los cuales el Estado, como dije hace un momento, no puede subrogar a la sociedad y en nombre de la participación ciudadana autolicenciarse para una gestión que en los hechos ha descompuesto el sistema de administración pública. Lo que tenemos que reconstruir son normas jurídicas y también principios de ética pública que nos permitan tener un sistema de administración de recursos del Estado con una adecuada transparentación de sus procedimientos y con mecanismos rigurosos para establecer responsabilidades y seguimiento social. Un plan de esta naturaleza tiene ese objetivo. Este plan, por lo tanto, tiene que tener dos actores básicos. En primer lugar, el Estado en su conjunto, no solo la función de transparencia. Todas las funciones del Estado tienen que articularse a un plan que tenga impacto nacional. Acciones aisladas desordenan la respuesta pública. Y la segunda, no se puede dejar fuera al control social. Por esto nosotros hemos decidido iniciar en el mes de julio, los días 2 y 3 de julio, un proceso de socialización y de diálogo con los diferentes sectores institucionales y actores sociales para articular las iniciativas en cada uno de los dos niveles alrededor de este plan. Estamos entregando a partir del día de hoy oficialmente el plan a todas las funciones del Estado y a distintos representantes de los sectores sociales. Vamos a tener reuniones durante el 2 y 3 de julio en 8 mesas de trabajo. Las mesas de trabajo están articuladas por actores con la función. La función quiere dialogar con la función ejecutiva en una mesa, con la función legislativa, con los gobiernos seccionales en otra, con la función judicial, con la función electoral y los actores políticos, con los medios de comunicación, con el sector empresarial, financiero, comercial e industrial y con diversos actores sociales, laborales, que nos permitan que este plan, en primer lugar, sea ampliamente conocido, no solo en el diagnóstico que contiene. Este plan parte de un diagnóstico con indicadores cualitativos y cuantitativos del estado de situación de la integridad pública en el país. Buscamos, en primer lugar, por lo tanto, señalar cuáles son los nudos críticos que tienen que ser enfrentados. Yo le digo uno, el soborno. Por supuesto, ese es uno de los mecanismos que se usan, pero hay otros que son había menos un directos. escenario del correísmo que nos hablaba del buen vivir. Yo quiero, por ejemplo, mencionar algo. Uno de los elementos que más conmueve la conciencia ciudadana es la lamentablemente extendida relación dolosa de grupos privados con actores públicos. Estamos enfrentando en este momento una investigación fiscal sumamente lesiva, de actos sumamente lesivos para el principio de administración integral y ética de los recursos públicos. No puede con una mano... ¿A cuáles se refiere? No se puede con una mano sí conceder contratos del Estado, conceder como si el Estado fuese el propietario de esos recursos y no el administrador de un recurso social, y por otro lado, requerir recursos como consecuencia de esa concesión. Esa actuación del Estado con una mano daditativa y con otra, por la cual a través del Estado, actores políticos o actores personales se benefician de un Estado dadivoso, es un elemento que descompone la ética pública, la administración y atropella todo principio de organización democrática y responsable del uso de recursos públicos. Recordemos aquella expresión muy fuerte que tuvo Octavio Paz cuando escribió aquello
del ogro filantrópico. El Estado no puede ser un ogro filantrópico y quienes actúan dentro de él no pueden actuar con esa lógica. Por eso un plan que integre al sector público y al sector privado es un plan que va a permitir que los actores que de forma directa tienen responsabilidad en este relacionamiento estatal-privado, no solamente que dialoguen, sino que logren compromisos claros, que además deberán tener consecuencias en el campo de las reformas legales necesarias. Es evidente que la prevención de estas irregularidades no puede darse sin una reforma normativa. En el país se necesitan un conjunto de reformas legales, que de un lado prevengan y de otro lado sancionen de manera más precisa estos hechos. El haber retirado a la Contraloría, por ejemplo, la obligación de elaborar un informe previo a la contratación pública, el habérselo retirado también a la Procuraduría, debilitó los recaudos legales y los elementos de protección del interés público. Creemos que eso tiene que ser restituido, por ejemplo, dentro de las reformas legales. Es elemental que empresas que han lesionado el interés público por cualquier vía tienen que tener una sanción que prohíba que tengan nuevas contrataciones con el Estado. En el momento actual eso no sucede. Empresas que están sancionadas pueden volver a tener contratos con el Estado y esto no es admisible. Creo que desde este punto de vista, un plan de tipo nacional, un plan donde apuntemos a un principio de integridad compartido, está convocando a la acción responsable, concurrente, de todos los actores de la gestión del recurso público. Esa es quizá la mayor virtualidad que tiene la propuesta que estamos desarrollando, este plan, por parte de la función de transparencia. ¿Y por qué es importante la integridad y la transparencia? Porque es generar también una confianza de la ciudadanía en la gestión pública, fomentar una cultura participativa, generar una normativa de responsabilidad pública y privada, donde esto no sea discrecional, sino que sea el fundamento mismo de una norma legal sancionatoria. Eso es una norma legal sancionatoria y una norma legal de vigilancia preventiva. Todos estos elementos que son los principios de un buen gobierno, en donde además existe no solo una experiencia nacional, existen ya parámetros internacionales, porque estos son fenómenos que están siendo analizados en el conjunto del planeta, sean implementados de manera adecuada desde el análisis de buenas prácticas. Estamos proponiendo en este plan, y es lo que queremos poner a discusión, un conjunto de matrices, de proyectos, programas, que vayan organizando una acción del conjunto del Estado en esa línea. Pero tiene que conocer la opinión pública. De eso se trata, y yo agradezco por esto este primer encuentro con la opinión pública de varios que vamos a tener en los próximos días, los miembros de la función de transparencia, para precisamente poder trasladar a conocimiento del conjunto del país cuál es nuestra visión de cómo trabajar la integridad. Ustedes lo que buscan es la participación ciudadana en este cometido. Por supuesto, como usted ¿Y ha cómo visto, se garantizan como usted en el ha visto, manual estamos, construido por usted? Por un lado, bueno, no es mi construcción, la construcción del conjunto de instituciones, que en este momento represento como presidente de la función de transparencia. Bien. Esto viene además de un trabajo que se fue acumulando en el último periodo. Con las experiencias del Ecuador lamentables de días por que hemos supuesto, pasado. en el diagnóstico que contiene este plan está el trabajo de todas las instituciones de la función que han aportado, el análisis y el señalamiento de dónde encuentran los nudos críticos de los procesos de corrupción en el Estado. Esto es muy importante porque si algo es necesario es una adecuada tipología de las lesiones al interés público, porque se puede hablar de manera muy general sobre los problemas de corrupción. Es necesario definirlos con precisión. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de acción irregular? ¿De qué consecuencias tiene? ¿De qué mecanismos pueden existir para prevenirla? ¿De qué normativa es necesario dotar al Estado para poder actuar en la investigación, en la prevención, en la acción judicial y finalmente en la sanción?
Hay otro aspecto que es esencial, que es el resarcimiento. Porque aquí hay un conjunto de recursos que se han perdido. Están perdidos. Y que el país necesita sean resarcidos al Estado, resarcidos a la sociedad. ¿Hay cómo todavía? Debemos buscar todos los mecanismos para el resarcimiento. Esto no se lo puede lograr de manera aislada por una institución. Las competencias están divididas. La Contraloría puede llegar hasta cierto punto, la Fiscalía otro, necesitaremos de la UAFE para otros, y de las propias otras instancias de control, como son las superintendencias, para otro tipo de mecanismos. ¿Y usted qué propone? Nosotros estamos proponiendo... ¿Premios para los que se resuelvan a ejercitar una tarea de rendir cuentas, no solamente en el enunciado, sino rendir cuentas con integridad, como usted dice, y transparencia? ¿Usted cree que alcanzará estos objetivos? Ya los hubiéramos alcanzado en sensibilidades primarias, digamos, de la mismísima Iglesia. La Iglesia ecuatoriana, en este momento, señor Contralor, asume las funciones que dicen van a representar a la ciudadanía ecuatoriana. Y están todos los devotos precisamente de la corrupción generalizada que ha venido predominando en el ambiente social. Esto perjudica naturalmente a la lucha que usted y todos los medios de comunicación estamos haciendo. ¿Cuál podría ser su réplica a esto que le estoy diciendo yo? ¿Réplica o entusiasta aceptación de que eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país? Bueno, yo creo que en el país tenemos algunos fenómenos que debemos enfrentar. El primero es la desinstitucionalización. Lamentablemente, la década de arbitrariedad a la que nosotros venimos tratando de superar es la década de la desinstitucionalización, de una democracia sin controles, sin procedimientos, unilateralmente y en forma omnímoda administrada desde el Ejecutivo, donde se descompusieron las otras funciones del Estado, donde se limitaron capacidades, donde la normativa legal fue también debilitada para permitir la arbitrariedad decisional. Estamos analizando, por ejemplo, lo que han significado los decretos de emergencia como recurso para licenciar a la administración pública de procedimientos legales en la contratación. Elementos de este tipo fueron debilitando los recaudos jurídicos y administrativos que un Estado democrático tiene para precautelar el uso de los recursos, por ejemplo. Pero a esto ha ido de la mano de un segundo aspecto grave de este periodo nefasto, que es la destrucción del tejido social, correcto, la descomposición de las organizaciones políticas, correcto, de las organizaciones sociales, del haber perseguido los liderazgos que no son simpáticos, que no son adherentes, que no son obsecuentes. Esto es muy grave porque debilitó al organismo social. Por esto es que planteamos una acción conjunta que, al tiempo que rehace y reinstitucionaliza el Estado, estimula también un proceso de reestructuración, reorganización y activación de los actores sociales y políticos en el país. Pero todo esto tiene que ir de la mano de un aspecto que no es menor, que es la recuperación de una cultura democrática, una cultura ética, una cultura de la transparencia, una cultura del compromiso. Lamentablemente, incluso nociones que han sido tan importantes en la construcción del interés nacional, como es la noción de patria, la noción de nación, la noción de interés nacional, fueron terriblemente degradadas en un discurso oficial que las usó de manera impostora. Pensemos que gran parte de los símbolos que hacen a la nacionalidad ecuatoriana sufrieron 10 años de degradación en un discurso político que no los representaba, pero que había hecho uso de ellos para convocar un imaginario y confundir a la población. Y ahí nacieron todos aquellos términos, incluso aquellos usos de canciones patrias para disfrazar políticas de grupo, políticas de sector, políticas de quienes necesitaron legitimarse en signos ajenos para poder actuar desde intereses propios. Eso es lo que estamos combatiendo. La pérdida de integridad también en el discurso político, la pérdida de integridad en el discurso del Estado, la pérdida de integridad en la coherencia que tiene que haber
entre lo que es, lo que el gobierno dice, lo que hace y lo que el gobierno representa. Todo eso fue descompuesto, porque se habló en nombre de una sociedad que no representaban, de un pueblo que fue absolutamente enajenado, de una organización política que fue destruida y de un Estado que fue desinstitucionalizado. Todo esto se hizo en nombre del país, de una supuesta alianza del país, se hizo en nombre de la patria, se hizo en nombre del interés de la nación, con un falso nacionalismo, una falsa representación del interés social e incluso con una pretenciosa edición de un supuesto y falso socialismo. Es decir, toda esta impostura ideológica y política tuvo como consecuencia la degradación del Estado. Y esa degradación del Estado es lo que estamos tratando de superar hoy desde una función más consciente, más responsable y más comprometida, que busque reactivar los recaudos jurídicos y administrativos por un lado, pero también el recaudo más importante, que es la conciencia nacional, la cultura política de este país, que tiene que volver a dirigir el Estado con principios que nazcan del interés nacional. Solamente allí se puede evitar la perseverancia de los chefs del arroz verde de nefasta recordación. Están exculpados prácticamente por la historia hasta este momento. ¿Cree usted que con este documento de oficios que nos corresponde a cada uno tramitarlos y experimentarlos, más que experimentarlos, practicarlos, todos los ciudadanos, en todos los niveles, podríamos coger al chef, al cocinero del arroz verde y meterlo a la cárcel con tantas pruebas y evidencias que este momento no tienen ni pena ni gloria, no gozan de pena ni gloria de las autoridades judiciales puestas o impuestas por él a través de los mecanismos que usted busca con la función de transparencia y control social y con este Plan Nacional de Integridad Pública? Si naturalmente los ecuatorianos se unen verdaderamente a la lucha contra la corrupción, podamos alcanzar las sanciones y castigos para que no predomine el delito de usurpar obligaciones y derechos de todos los ecuatorianos más pobres? Este plan no apunta a subrogar las responsabilidades de ninguna de las funciones. La ejecución de la investigación, auditoría e identificación de ilícitos, la función de judicialización y sanción de esos ilícitos, tienen instancias específicas. Yo creo que en la actualidad hay, en la Contraloría General del Estado hay la suficiente vitalidad y decisión para avanzar con los procesos de investigación en auditoría pública y en juzgamiento de cuentas. Creo que en la Fiscalía General del Estado hay un proceso de reconstitución muy importante bajo la conducción de Diana Salazar, donde la Fiscalía está dando muestras de un claro compromiso para llevar adelante lo que es su responsabilidad constitucional, que es estructurar una investigación que permita sustentar procesos judiciales cuando se deriven responsabilidades de índole penal. Creo que en esto es importante también la fuerte cooperación que tenemos en la actualidad la Fiscalía con la Contraloría del Estado, porque permite que tanto el instrumento de control administrativo como el instrumento de estructuración y penalización de delitos actúen en conjunto. Esto es un gran avance. Creo que hemos avanzado menos en la cooperación con el sistema judicial. Hemos avanzado menos no porque no exista esa voluntad. Hemos tenido reuniones muy importantes con la titular de la Corte de Justicia y hemos tenido reuniones también con la titular. Pero el Consejo de la Judicatura sigue siendo un partido político. Hablo desde lo que constituyen los compromisos interinstitucionales a los que hemos arribado. Pero siguen allí los de siempre, los que provocaron el daño. Si usted no quita o no quitamos entre todos los ecuatorianos un Congreso
totalmente, una Asamblea Nacional totalmente aislada de estos asuntos, neófita y también comprometida con algunos cuadros de la estructura del Estado. Es decir, el microbio está en todas partes y entonces con esto, ¿qué podemos lograr para ser pragmáticos? Y perdone por la forma como yo le estoy interrogando, señor presidente del Consejo de Transparencia. No, y es muy bueno que podamos ubicar con precisión y en forma directa dónde radican los temas que hay que enfrentar. Exactamente. Por esto, de forma directa, le digo también que sin nosotros intervenir en la dinámica, en las responsabilidades y en las funciones de cada una de las instancias, con este plan y con otras iniciativas de cooperación interinstitucional, lo que buscamos es asegurar mecanismos para que entre las instituciones existan las vías, los caminos y los procedimientos para cooperar de manera práctica y directa en investigación, señalamiento y tipología de delitos contra el Estado, formulación de cargos, seguimiento de procesos judiciales, sanción y resarcimiento. Es lo que hemos discutido, es lo que hemos aprobado como objetivos compartidos. Lo que cada una de estas instancias hace respecto de ya el ejercicio de sus competencias, nosotros respetamos el procedimiento y la conducción que ahí se dé. Respecto de la Asamblea Nacional, yo creo que es muy importante restablecer un diálogo con la Asamblea Nacional respecto de su función de fiscalización. La Asamblea tiene dos dimensiones donde puede aportar significativamente: legislar y fiscalizar. Y en ambos campos, la Asamblea tiene amplio margen para apoyar la integridad pública y la lucha anticorrupción. Por eso estamos planteando una mesa de trabajo con la Asamblea Nacional para discutir los contenidos de este plan. Y eso significa discutir con los grupos políticos que hacen la Asamblea Nacional y también con su estructura de administración, qué requerimientos son indispensables en términos de reformas legales, porque esto no puede avanzar si nosotros no armonizamos la Constitución y el conjunto de la normativa conexa. Pero también es muy importante que trabajemos de manera articulada, conjunta y cooperativa con la fiscalización legislativa. Lo peor que puede existir es una fiscalización legislativa aislada que, al no estar conectada con los procesos que ya están dados en el control administrativo, por ejemplo, por la Contraloría, o en el control fiscal por la Fiscalía, o en el control judicial por el Poder Judicial, simplemente se repitan procedimientos que no tienen capacidad resolutiva. La Comisión de Fiscalización, para ser eficiente, necesita trabajar con la Contraloría, con la Fiscalía y con el sistema judicial para que sus procesos puedan ir más allá de la fiscalización política. La Asamblea solo puede decidir una fiscalización política para que las investigaciones de fiscalización que hagan tengan eficiencia más allá de la Asamblea. Tiene que cooperar con la Fiscalía, tiene que cooperar con la Contraloría y tiene que cooperar con el Poder Judicial. No hay otra manera. Desde este punto de vista, lo que estamos haciendo es una convocatoria al conjunto de funciones del Estado para que cada quien cumpla sus competencias, pero que lo hagamos de manera cooperativa, de tal manera que los esfuerzos no sean aislados, parciales, inconexos, sino que todo concurra. Es lo que ha ocurrido en los últimos años. Es lo que ha ocurrido en los últimos años. Lamentablemente sí, porque el momento en el cual cada una de las instancias del Estado actúa con sus propios objetivos, sí, desde sus propias funciones, sí, pero de manera totalmente inconexa, es imposible llevar a adecuada conclusión procesos de control administrativo y de control legal. Si es que las cosas que hace la Contraloría no fluyen en la Fiscalía, y si las cosas que hace la Fiscalía no fluyen adecuadamente en el sistema judicial, lo que hagamos desde cualquiera de estas instituciones en algún momento termina siendo limitado. Lo que haga la Asamblea Nacional en términos de fiscalización, si es que no se sustenta en auditorías profesionales y si no se proyecta en procesos judiciales, no tiene ninguna consecuencia que no sea el debate político dentro de la Asamblea. El espectáculo con, entonces yo creo que es muy importante. Con otras intenciones, ¿no? Y yo con creo que por eso es muy réditos. importante tener un plan proactivo,
un plan que no busca subrogar a nadie, excluir a ¿Qué nadie. es un plan proactivo? Aunque seamos reiterativos en exigencia un plan al cual a concurre, su discurso. Un plan al cual concurre cada quien desde sus competencias, pero con abierta disposición a cooperar con las competencias del otro. Es decir, un plan que lo que busca es romper los departamentos ¿Y quién estancos. desarticuló? ¿Cuál es el modelo de desarticulación de la cooperación interinstitucional que predominó en la etapa del correísmo y que logró su principal objetivo, la impunidad? El hábito de ejercer dos cosas. Uno, subrogar a otros en sus funciones, es decir, tener un ejecutivo que subrogó a todas las funciones del Estado y les impuso un ritmo, una actuación y límites para su trabajo. Ese es el uno. Y el segundo, el que cada una de esas funciones admitieron esa subrogación, debilitaron sus capacidades y por lo tanto encubrieron una situación de debilitamiento institucional del Estado en su conjunto. Hoy se trata de encarar esto, de asumir de manera responsable y crítica los hechos que se han dado, pero no en el sentido de un lamento interminable por esos hechos. ¿Qué les dice a las sino gentes de que crear mecanismos para superarlos? Que seguramente se recuerdan ellos mismos sus expresiones? Mejor estábamos con Correa. ¿Qué encierra esa frase? Encierra solamente, en algunos, las ilusiones que genera la inconsciencia y en otros, la intención perversa de la venganza del pasado. Y también los réditos que recibieron. Obviamente, quienes han tenido a través de canales de corrupción. Quienes hayan tenido réditos de ese status quo, de desorden, arbitrariedad y dispendio clientelar, querrán siempre volver a un estado de cosas que les es beneficioso. Pero yo creo que en este momento ya hay un desarrollo suficiente en la conciencia política del país, que este tipo de administración del Estado es profundamente lesivo a los intereses de la sociedad. Y yo insisto siempre que el Estado existe en tanto expresa intereses sociales. Y lo que aquí se traicionaron fueron intereses sociales profundos. Entonces creo que es muy importante recuperar el principio de la soberanía popular, el principio del interés público, el principio del interés nacional, de tal manera que el Estado vuelva a ser lo que debe ser en todo proceso. En los momentos cimeros de la historia de este país, en los momentos en donde se configuró su independencia, en los momentos en los cuales se consolidó su construcción como nación, el interés público y el interés social se encontraron en una acción mancomunada. Cuando esos dos intereses se divorcian, no hay proceso que pueda llamarse revolución de ninguna índole. Cuando se invoca la revolución liberal, cuando se invocan las revoluciones independentistas, para ser coherentes con esa convocatoria, debemos reconocer nuestras propias responsabilidades actuales en lo que esas dos transformaciones históricas hicieron y otras que se dieron en el tiempo. Poner en armonía la acción del Estado con el interés social, no disociarlos. Quien durante 10 años disoció esos dos intereses y produjo este terrible vacío de representación social en el Ecuador, no puede invocarse ni alfarista, ni independentista, ni nacionalista. Es allí donde está la impostura política e ideológica en la que yo insisto como un elemento muy importante para poder avanzar en la cultura política y poder avanzar, por lo tanto, en una sólida base de pensamiento, de valores, para que el Estado pueda ir logrando formas adecuadas a las exigencias del desarrollo económico, del desarrollo social, de la superación de las terribles condiciones de inequidad a las que este país ha sido empujado. En la época del MPDismo, el Movimiento Popular Democrático, lo estoy recordando porque fue, digamos, un círculo ciudadano, una órbita de repudio al statu quo, que no tuvo el éxito que por sus prácticas también no muy bien coordinadas, pero sus empeños y esfuerzos que yo capitalicé, por ejemplo, en la figura desaparecida de este doctor Hurtado, yo lo recuerdo con simpatía y fue mi amigo. Él enseñó a sus grupos adherentes a gritar: allí están, esos son los que joden la nación,
todos recordamos. Allí están, esos son los que joden la nación. Me vino al recuerdo este momento. Y entonces, la ciudadanía desorbitada, digamos, ante tantos empeños de corrupción de esos tiempos, se emocionaba y aglutinaba empeños y esfuerzos de solventar esta situación de círculo de corrupción. Pero lo que ocurre es que eso desapareció, porque vino un MPD con otras características, digamos, asimismo tumultuoso, con este tipo de réplicas al statu quo y de proclamas a unirnos para combatir la corrupción. En el un lado y en el otro hay diferencias enormes, pero cada uno sabe administrar en su fiel memoria lo que ocurrió entre uno y otra circunstancia. ¿Pero por qué traigo a colación aquello? Porque la veeduría ciudadana, porque la institución del Observatorio Ciudadano, en el que usted se ha quemado las pestañas en los últimos días para cuajar como mecanismos certeros de participación ciudadana, estas llamadas defensorías comunitarias, estos comités de usuarios que usted crea en esta exhortación, una ley de exhortaciones, que no queremos que se convierta en eso, comités de usuarios, formas organizativas que efectivizan el mecanismo de control social de carácter permanente como interlocutores entre los prestadores del servicio y los usuarios. Estas defensorías comunitarias que usted nos plantea son formas de organización de la comunidad en parroquias, en barrios, en sectores rurales urbanos para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos. Lo mismo le estoy haciendo advertir o notar a la colectividad. Lo mismo proclamaba el sujeto que gobernó este país durante más de una década. El Observatorio Ciudadano se constituye por ciudadanos, dice usted, u organizaciones ciudadanas interesadas en elaborar en conjunto con la academia y los expertos diagnósticos, seguimientos técnicos independientes para impulsar, para monitorear y para vigilar el cumplimiento de las políticas públicas que hablen de honorabilidad, de buenas cuentas, de rendición de ellas a consideración de todos los públicos, desde nuestros niños hasta los adultos mayores. Yo veo encerrado ese su anhelo, pero no quedará en retórica. ¿Por qué circunstancias podrían nuevamente quedar en retórica? Esto que nos está usted pidiendo, no romper la unidad para llegar a estos propósitos y a estas metas, señor Contralor Celi. Es mi mayor contribución que le hago en apoyo al estatuto que usted nos está concientizando y empero a la ciudadanía para que se alinee en estas fuerzas sociales que acaben con la corrupción. Bueno, usted ha sido muy abarcante en los temas y voy a tratar... Siempre me caracterizo por eso. Y voy a tratar de ordenarlos en una respuesta en lo posible corta y directa. En primer lugar, no son mis iniciativas personales. Quiero que eso esté bastante claro. Este es un plan del conjunto de la función de transparencia. No era mi intención aquello. No, yo entiendo. Sí. No son mis iniciativas personales, yo las asumo como presidente de la función de transparencia y las promuevo en calidad de tal. Son el resultado de un trabajo muy sistemático. Sus iniciativas son fantásticas. Lo que yo le digo es, qué pena que no llegue a fructificar o a arrojar frutos si no sabemos los ciudadanos comportarnos en los lineamientos que usted nos precisa, por primera vez nos precisa actuar corporativamente en círculos ciudadanos. Sí, gracias Gonzalo. Por eso hacía esta primera aclaración.
que esos lineamientos son resultado de un trabajo integral de todas las funciones. Y colectivo. Es un trabajo colectivo. Yo tengo que felicitar al equipo técnico, a que han participado equipos técnicos de todas las instituciones, gente que es experta en procesos de administración pública, en procesos de auditoría, expertos también en normativa legal, expertos en seguimiento de procedimientos dentro y fuera del Estado. Es decir, esto es un trabajo donde han intervenido equipos del mayor y más alto nivel por parte de las instituciones. Solo así podemos lograr una formulación que recoja las buenas prácticas, plantee principios y señale mecanismos objetivos. Esa es la virtud que tiene este plan, que, insisto, es de la función. En segundo lugar, usted menciona algo que es muy importante y que tiene que ver con la construcción de una voluntad ciudadana y una voluntad social. En este país han habido muchísimos momentos e innumerables fuerzas sociales y políticas que han venido buscando y vienen buscando un Estado que represente efectivamente a la nación y que efectivamente represente el interés de la sociedad. Un Estado democrático, un Estado participativo, un Estado igualitario, un Estado que desarrolle el principio de equidad social, que armonice el interés público y el interés social, que promueva un proceso de desarrollo, crecimiento inclusivo, donde el capital y el trabajo tengan su espacio y un espacio fundamentado en la equidad y la justicia. Creo que hay muchas organizaciones que han trabajado en esto. Usted ha mencionado una de ellas. Podríamos hacer la historia de las organizaciones sociales y políticas de izquierda y no tan de izquierda de este país, que todas han venido confluyendo y concurriendo en principios bastante compartidos. Creo que hoy las condiciones mundiales cambiaron e impusieron distintos patrones para la organización de los intereses de las sociedades y también distintos patrones para la inserción de los países, los territorios nacionales y los estados en un proceso económico y en un proceso social, cultural e incluso político transnacionalizado. Hoy, por lo tanto, la experiencia de todo este tipo de momentos de la historia y de las agrupaciones sociales y políticas del país enfrentan nuevos desafíos, nuevos escenarios que requieren una mayor imaginación. No solo imaginación sociológica, necesitamos más imaginación política y más creatividad cultural. Eso exige, por lo tanto, una gran apertura de pensamiento para recoger la historia. ¿Hacia dónde debe con apuntar principios nuevos, con objetivos nuevos? La creatividad cultural. Yo creo que para ir en ese aspecto al tema que nos convoca hoy, hay un aspecto central que es una cultura política donde la sociedad en su conjunto asuma el interés público como interés propio, donde culturalmente nosotros identifiquemos la gestión del Estado como una gestión que se hace desde la administración de intereses que son míos. El Estado tiene que ser interiorizado por los ciudadanos y para esto tenemos que tener un Estado que represente efectivamente a los ciudadanos, porque nunca los ciudadanos vamos a interiorizar un Estado que nos atropella, un Estado que abusa, un Estado que habla en nombre nuestro y simplemente direcciona recursos a intereses que no son los de la sociedad, sino que son privados y muchas veces inclusive mezquinos y protervos y abusivos. Obviamente, si el ciudadano mira en el Estado, ¿ya?, un ogro abusivo y avasallador, en lugar de ver en el Estado un espacio de representación y de organización de los intereses del pueblo, vamos a tener siempre una contradicción irresuelta. Y aquello que el Estado no es capaz de hacer entrar por la puerta en el edificio de la democracia, termina asaltando al Estado por las ventanas. Eso es inevitable y en la historia eso se ha dado así. Y si nosotros no queremos que el país caiga en un estado de caotización, de descomposición institucional y de terrible confrontación social, estamos en la obligación de hacer uso de todos los instrumentos institucionales que tenemos para canalizar adecuadamente el interés social y convertirlo en interés público, para devolverle al Estado ciudadanía y para generar una cultura ciudadana de respeto a la institucionalidad, de acompañamiento a la institucionalidad, de control crítico de la institucionalidad. Es decir, el principio de transparencia y rendición de cuentas
que todo Estado que se basa en reglas e instituciones tiene que tener. Por lo tanto, yo creo que hemos madurado mucho en la historia política de este país para no ser cultores del caos. Yo creo que en este momento la inducción al caos solo puede ser el recurso de quienes quieren ejercer la venganza de aquel pasado que queremos superar. El país no puede permitir el retorno a la arbitrariedad, al atropello, al abuso, a la descomposición ética y administrativa del Estado. Para lograr que ese retorno sea imposible, es eso lo que tenemos que impedir, es eso lo que tiene que ser irreversible. Necesitamos un Estado más responsable, un Estado absolutamente abierto a las demandas sociales, y necesitamos una sociedad organizada. Por eso estamos proponiendo un plan que lo que busca es generar mecanismos de organización de la participación ciudadana. Usted ha recordado algunos de los que estamos proponiendo. Mecanismos que son perfectamente viables. Observatorios ciudadanos organizados. Comités ciudadanos que acompañen la acción de las instituciones públicas. Se trata de organizar la demanda y también organizar la denuncia social, para que esto no sea ni un baratillo de ofertas y requerimientos, ni tampoco un ilimitado espacio para la queja, sino la organización positiva, proactiva, es decir, con consecuencias administrativas, de un elemento que es muy importante en la acción pública, que es la fuerza social con la cual se hacen las cosas. Exactamente. ¿Por qué no apelamos a la memoria de carácter social? Eso es muy, muy importante. La memoria en esto es esencial. Todo ejercicio de reforma política y de rectificación es un ejercicio de memoria, siempre. Sí. Nosotros no podemos jamás pretender que antes de mí es el diluvio y después de mí el juicio universal. Esa división de la historia que caracteriza los mesianismos no puede ser la que nos conduzca en este momento. Necesitamos tener una memoria histórica donde acumulemos una conciencia de las malas y de las buenas prácticas y nos apoyemos en estas segundas, en las buenas prácticas, para poder superar las distorsiones que críticamente en este momento señalamos. Yo creo que estamos en un momento más avanzado. Creo que el primer elemento que permite... ¿Lo veo usted optimista? Por supuesto, es que debo serlo, lo soy en esencia, porque yo tengo una confianza total en la sociedad, en la conciencia pública, en la capacidad de los pueblos y de las sociedades para reaccionar. Los pueblos siempre terminan reorientando sus historias, siempre. Ningún Estado autocrático es eterno. Ningún Estado que atropella a su propia sociedad es eterno. Eso es imposible. Lo doloroso es que sí puede ser largo y que el proceso de superación de las laceraciones que los estados arbitrarios, autoritarios generan en las sociedades son procesos prolongados, son procesos que tienen impacto social muy profundo. La recuperación de la libertad en las sociedades y la proyección de esa libertad en emancipaciones futuras son quizá de las tareas más difíciles de lograr y más largas en el tiempo. Ahí se requiere una tremenda paciencia histórica, pero también una gran tenacidad cotidiana, porque los grandes hechos se construyen en el quehacer cotidiano, en el pequeño hecho de todos los días. Y yo creo que en el Ecuador estamos acumulando una serie de pequeños hechos que están permitiendo superar un gran vacío. Yo tengo confianza en el porvenir. Yo creo que las fuerzas positivas son más. Creo que incluso en este país hay una apariencia de reconstitución de las fuerzas negativas que crean una imagen sombría de las cosas. Creo que tenemos que tener confianza y decisión. Y quienes tenemos en este momento responsabilidades de decisión en algún nivel de la función pública, creo que debemos ejercerla, pero de cara a esa responsabilidad, de cara a esa tarea emancipatoria, para que este país recupere la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de organización, la libertad de decisión, es decir, todas las libertades que hacen la integridad política, ética, moral y jurídica que se necesita para que las personas puedan coexistir en condiciones de paz y desarrollo. Eso es lo que necesitamos hacer.
Muchísimas gracias, señor Contralor, por este empeño y por este regalo que nos ha ofrecido en esta mañana. Créame que me quedo altamente y positivamente impresionado. Ojalá. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias a usted por su contribución. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la